Son cosas sencillas de ir como recordando, ¿no? Habíamos visto que la vida entonces se va a ir desarrollando. Ustedes ya conocen a Darwin, Charles Darwin, y también saben quién es Lamarck. ¿Quién me dice qué nos dan ellos? ¿O por qué son importantes? Wallace, Eran Y por los científicos. acontecimientos que nos aportan, ¿no? ¿ok? ¿Y qué nos importa? Según yo, Lamarck dijo que las especies, mm, ahora sí, como que se modificaban, ¿no? Bueno, por así decirlo. Lo estábamos comentando el día de ayer, ¿no? Que Lamarck lo que Ah, nos dice es que los fósiles nos remiten, o más bien, si nosotros vemos un fósil y lo comparamos con una especie actual, tienen similitudes, pero son distintos. Lamarck se da cuenta de algo que conocen como evolución. Es algo que está ándale. muy en boga y que en general todo el mundo conoce. ¿Qué me pueden decir de la evolución, chicos? ¿Qué es la evolución? Mm, Pues, Pues el progreso en cualquier cosa, ¿no? Porque tú dices evolución, o sea, el progreso, algo así. Bueno, hablando biológicamente, ¿no? Ah, Sí, ok. como la evolución del conjunto de pensamiento. cambios. El progreso de nosotros. Yo siento que es el conjunto de cambios. O sea, bueno, Punto de cambios, ¿ok? ¿Qué más? Una mutación. Mutaciones, claro, tiene que ver. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Si les preguntan, ¿qué es la evolución? ¿Qué dicen? Un conjunto de cambios, un conjunto de mutaciones. ¿Para qué? para Para adaptarse a un nuevo estilo de vida, no sé. Para adaptarse a un estilo de vida. Sí, puede ser. ¿Nosotros como seres humanos seguimos evolucionando o ya nos quedamos como somos? Sí, no, seguimos sí. evolucionando, ¿Sí? sí, ¿no? No sé, les pregunto. Sí, yo digo Sí. que sí. Entonces, habemos seres humanos más evolucionados y seres humanos menos evolucionados. Mm, Sí. mm. Por ejemplo, los que no salen y No, los que salen en esta o sea, no cuarentena. más evolucionados, o sea, a lo mejor no tienen, o sea, como, o sea, no son muy diferentes a nosotros, pero sí, ¿no? O sea, O sea, O sea, ¿sí o no? ¿sí o no? Exacto. sí, o sea, no como que, o sea, ya como una especie, o sea, como lo que explicabas ayer, ¿no? Que si la especie de los Homo sapiens no se hubiera extinguido, hubiera sido como un problema para nosotros, ¿no? O sea, también no creo como que hayamos evolucionado a ese grado, ¿no? O sea, como que nosotros seamos especies. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Sí, entiendo. ¿Los chinos son más evolucionados que nosotros? Bueno, Mm, pues sí. pues sí, pero como en manera, ¿Cómo? ¿Cómo? como ¿Cuál fue la pregunta? Sí, eh, un chino es más evolucionado que un latino, que un americano. Pero en el sentido de físicamente o cómo? No sé, estaban diciendo que la evolución es una serie de cambios, de mutaciones, ¿no? Que pues, se dan a lo largo del tiempo y que hacen que los organismos cambien. Entonces, bajo esa premisa, ¿un chino puede ser más evolucionado que un latino? Mm, no sé. Son más inteligentes. ¿Son más inteligentes? Pues sí. Pues a lo ah, mejor ellos están más evolucionados, pero pues sí como que agarran más. No pues sé. no, sí más inteligentes que un mexicano, claro. Sí, son más Pues, inteligentes, Sí, pero sí, no más yo creo que sí son más evolucionados, inteligentes. yo digo. bueno, o sea, más bien su sistema de educación y de todo es diferente, o sea. Sí, Pues claro. yo, Los Bueno, pero chinos, eso también en todos eso sí lados. es evolucionar, o sea, yo digo, o sea, como, bueno, es que no sé. miren, aquí pasa algo bien interesante, y es que tenemos que cambiar un paradigma.
ustedes me están diciendo que la evolución es una serie de cambios, una serie de mutaciones que hacen que los organismos se vayan adaptando a un medio ambiente. No podemos hablar de organismos más evolucionados o menos evolucionados. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque sería como, no sé. ¿Quieren que les dé la respuesta? A ver, por favor. Sí. Por A favor. ver. Desde siempre hemos pensado que el tiempo es esto, una línea que va totalmente derecha, empezando y terminando, ¿no? Siempre hemos pensado eso. Y de hecho, las personas que tienen la idea como de viajar en el tiempo, dicen que puedes estar aquí y conforme pasa pues, propiamente el tiempo, vas recorriéndolo así. Y que tienes tú, o en teoría tienes la capacidad de regresar para acá. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? De hecho, hay muchas películas sobre esas Ajá. teorías, ¿no? Que el tiempo es algo lineal, que yo estoy aquí, regreso acá, ¿no? Y voy a estar en el mismo punto en el que empecé. ¿Han visto las películas de Volver al Futuro, por ejemplo? No, ¿No? ¿Sí? Sí, ¿Quién vio la película de Avengers? La última. yo. yo. La de Endgame, ¿no? Ellos dicen que nosotros estamos aquí. Thanos ya destruyó la mitad de la población, ¿no? Y a través del mundo cuántico nosotros podemos regresar acá. Y regresando acá, cambiamos todas las cosas y ya cuando regresemos aquí, ¿qué creen? Ya está otra vez la mitad del mundo que había desaparecido. Esto es hablar del tiempo como una línea, ¿no? Como algo que está totalmente fijo. Que hagamos lo que hagamos, no va a cambiar. Yo podría regresar infinitamente a un punto y ese punto siempre va a ser el mismo. Lamentablemente, pues esto no es así, ¿no? La física cuántica y la biología pues nos dicen que no, esto es imposible. El tiempo no es una línea recta. El tiempo más bien sería como una línea ondulada, ¿no? Como una hebra de su cabello que transcurre, se puede enredar y puede cambiar. En el caso de la evolución, es muy similar. Nosotros no podemos hablar de un organismo más evolucionado que otro porque estaríamos otra vez pensando en una línea del tiempo donde los coacervados, que son los seres menos evolucionados, son muy diferentes y son menos evolucionados precisamente al ser humano, ¿no? Si nosotros nos ponemos en esa postura, ¿cuál creen que sea el organismo más evolucionado de la Tierra? Pues nosotros, ¿no? ¿Nosotros? ¿No? Ahora te pregunto, si en teoría nosotros somos el organismo más evolucionado del mundo, ¿por qué si yo me voy a Alaska o me voy al Polo Norte me voy a morir? Porque no Porque estamos tú no estás adaptados. acostumbrado al frío. Porque no estamos adaptados al frío, Porque tardamos en adaptarnos, ¿no? porque tardamos en adaptarnos. Y si yo me voy, no sé, al Ecuador con una chamarra así de oso y no me la puedo quitar, ¿qué creen que me pase? Mueres, ¿no? Por insolación o Se no va a sé. morir de calor. Puede ser que me muera, ¿no? Por Pues insolación. es que, o sea, de hecho, o sea, cuando vas, por ejemplo, a cualquier, o sea, otro estado o algo así, sí sientes como la diferencia de clima, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasa eso de que llego y como que sí, al principio se me es difícil como empezar, o sea, respirar en los lugares que son muy calientes o algo así. Claro, al final de cuentas no estamos adaptados a ese tipo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces no somos los seres mejor adaptados, ni los más evolucionados, porque si nosotros cambiamos tantito de clima ya nos andamos medio bien. Pero ¿qué creen? Una cucaracha, si la llevas al frío, sobrevive. Si la llevas al calor, Ajá, por eso dicen que en una guerra el único animal que va a sobrevivir, porque como Ajá, todos son las cucarachas, ¿no? cucarachas, ¿no? entonces las cucarachas serán los seres más evolucionados de esta tierra. Sí. A lo mejor sí. Yo creo que sí. Ay, no. Las chingaderas están en todos lados. Sí, están en todos lados. Sí.
Qué asco. Pues no, no son los organismos más evolucionados. Porque nosotros podemos decir que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de razonar. Y la capacidad de razonar nos hace aprender. Cosa que ningún otro animal tiene desarrollada hasta este punto. Los delfines son animales muy inteligentes, por ejemplo, y pueden aprender cosas, pero nunca van a escuchar a un delfín hablar Ujú. o escribir. A ver, Muy difícil, ¿no? Esto pues va en relación con la evolución que tuvimos nosotros en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es pequeñito a comparación, por ejemplo, del cerebro de un delfín o de un elefante. En proporción a nuestro cuerpo, nuestro cerebro es una parte muy pequeña. Dejen que pase el helicóptero. ajá, o sea, es lo que dicen, ¿no? Que nuestro cerebro no está desarrollado al 100%, ¿no? No, eso es algo que sigue, bueno, hasta la fecha, una teoría, pero no. Nuestro cerebro está completamente desarrollado y también ocupamos el 100% de nuestro cerebro. No se vayan con esa cosa de ¿qué pasaría si ocupáramos el 100%? Todo nuestro cerebro lo ocupamos. Lo ocupamos en formas distintas, nada más. Por ejemplo, Paola, que se está comiendo muy a gusto su yogur, está ocupando la parte de su cerebro del lado izquierdo, particularmente la que es el movimiento fino, ¿no? El movimiento fino nos ayuda a precisamente tener la capacidad, por ejemplo, de tener una pluma así, sin que se esté haciendo así, ¿no? Mi cerebro está en este momento utilizando la parte izquierda de este lóbulo de acá. Sin embargo, para nosotros hablar, ocupamos la parte derecha. Y yo les pregunto, si yo hablo, ¿no puedo moverme? Pues sí, se puede. Si yo hablo, ¿puedo hacer cosas finas? Ujú. Sí, ¿no? Las Sí. interconexiones en el cerebro son más complejas que solo decir que ocupamos el 20 o el 80% de él. Todo nuestro cerebro y todo nuestro organismo está relacionado, ¿vale? Y esto se debe precisamente a la evolución. Nosotros ya vimos que teníamos unos primos, ¿no? Que eran los homos. Dentro de los homos, por ejemplo, estaba el Homo habilis, ¿no? El Homo erectus. Estos primos nuestros tenían la particularidad de poder andar en dos pies y poder utilizar herramientas, ¿no? Podían manipular cosas, pero ellos lo hacían de manera muy torpe. El Homo sapiens propiamente, entonces, se da cuando el ser humano, el Homo, sabe mover finamente las cosas y pensar que está moviendo las cosas, ¿vale? La evolución, en nuestro caso, pues nos ha llevado hasta este punto. Hoy en día, los seres humanos sí seguimos evolucionando. No de manera quizá tan vertiginosa como en la antigüedad, ¿no? Pero muchos de ustedes ya no van a tener las muelas del juicio. Y si tienen hijos, probablemente sus hijos nazcan sin muelas del juicio. Esto es una evolución. Algunos de ustedes, por ejemplo, tienen la barbilla partida, ¿no? Eso es parte de la evolución. Y nosotros vemos, todos tenemos este huequito aquí. Pueden poner un lápiz o pueden poner cualquier cosa entre su barbilla y su labio, ¿no? Esta parte de aquí, esto es un vestigio de la evolución. En la antigüedad, nosotros no teníamos este huequito, ¿vale? Nuestros labios estaban a la par de nuestra barbilla. Entonces, esto lo teníamos más ensanchado. Teníamos un cuarto molar. Entonces, nuestra boca era todavía más grande. La evolución fue haciendo que nuestro cráneo se comprimiera, ¿no? Y el hecho que nosotros empezáramos a comer cosas hervidas, cosas cocidas, hizo que nuestros dientes fueran cada vez menos fuertes, ¿no? Hoy en día es fácil que se nos piquen las muelas o que se nos caigan los dientes. Hace 20 años, y si tienen abuelitas de 80, 90 o 100 años, van a ver que ellas tienen la mayoría de sus dientes. Esto es una evolución propiamente ligada a nuestra nutrición. Y a ninguno.
Pero ¿qué va a pasar? Imagínense un escenario posapocalíptico, ¿no? Vámonos, o sea, síganme en este viaje. El coronavirus mata a todas las personas, pero es la cantidad tanta de personas que mueren que no las pueden incinerar. Entonces esas personas se convierten en zombies. Las personas que estaban infectadas de coronavirus se convierten en zombies y empiezan a devorar a la gente. Por lo tanto, las personas que están sanas, que no están infectadas, van a tener que recluirse en lugares alejados, ¿no? Alejados de la civilización, alejados de donde hay una gran cantidad de personas. Estas personas que escapan del coronavirus y de los coronavirus, entonces van a vivir en lugares alejados y van a tener que comer cosas duras. No van a tener acceso al fuego ni a la electricidad. Entonces van a tener que empezar a cazar, como lo hacíamos en la antigüedad. ¿Qué va a pasar con estas personas 200 años después de la invasión de los zombie coronavirus? ¿Qué creen que pase? Pues, Mm, pues Vamos a volver a ser primitivos. a regresar, ¿no? Como Exacto. a lo de antes. Lo que va a pasar probablemente es que estas personas desarrollen un cuarto molar para poder engullir cosas duras y que sus mandíbulas sean más fuertes y más anchas, ¿no? Para poder comer. Entonces vemos que la evolución no es un proceso lineal. Yo no puedo estar aquí y después acá y después pasar de nuevo acá. Va a ser un proceso que va a estar en continuo cambio. Por tanto, no podemos decir que un ser humano sea más evolucionado que otro. Podemos hablar de adaptación. Y aquí vamos a la parte que nos comentaba Darwin, ¿no? A través de la selección natural. Darwin nos decía que los seres vivos iban cambiando de generación en generación según su medio ambiente. Por eso es que hoy en día tenemos jirafas que tienen cuello muy largo y que se conoce, que sabe a través del registro fósil que antes eran chaparritas. ¿Y han visto esta parte? Vamos a las diapositivas para que ya no sea tanto yo el parlanchín. Era el de las jirafas, ¿no? Sí, las jirafas evolucionaron su cuello. Entonces vamos con esta parte. Evolución y selección natural. Particularmente vamos a hablar de Charles Darwin y Alfred Wallace. Este es un tema corto, espero que poder agotarlo el día de hoy. Pues ya más o menos les conté y les di un panorama de lo que es estos procesos. Entonces Darwin en 1800, más o menos por ahí del 86, no es cierto, por ahí de 1845, 46, postula un tratado que conocemos hoy en día como el origen de las especies. El origen de las especies es un tratado en el cual él explica el cambio que ve particularmente en los organismos que viven en las Islas Galápagos, ¿vale? En la parte de abajo de su dispositivo, en la presentación, tienen una especie de islas ahí, como muchas bolitas cafés. Esto es un archipiélago. En ese archipiélago había muchas especies, entre ellos tortugas, pinzones e iguanas. Les recomiendo, por ejemplo, que si les interesa esta parte, vean un documental que está en YouTube que se llama Los pinzones de Darwin. Ahí se explica muy, muy bien lo que es la selección natural, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar esta parte. Darwin decía que los cambios y las variaciones iban a ocurrir aleatoriamente en las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un changuito no iba a pensar en que se quiere parar en dos patas y entonces va a cambiar. No, puede ser que un chango de repente se pare y luego otra generación después. Entonces, la selección natural, la evolución es un proceso largo, ¿vale? Los cambios que se presentan aleatoriamente pueden ser heredados a sus hijos, a su progenie. Y la lucha por sobrevivir va a permitir que los rasgos más favorables sobrevivan. Y ojo aquí, los rasgos más favorables y no los rasgos más fuertes. Vamos a comentar un poquito más adelante esa cuestión. ¿Preguntas hasta este momento? Yo les voy a poner por ahí en el Classroom una imagen de las especies que hay en los Galápagos. Y van a ver que son cosas muy bonitas, muy interesantes.
Aparejado a él, Wallace, aproximadamente en 1823, te pregunta, bueno, pues ¿de dónde viene la vida? Wallace era una persona que, a diferencia de Darwin, era una persona que no tenía recursos, ¿vale? Entonces, él se mete en unas expediciones hacia unas islas. En este caso, pues no son las Galápagos, van a ser los archipiélagos malayos, ¿no? En donde él se pone a investigar insectos. Tenía una gran cantidad de insectos. Sin embargo, esto es algo curioso, pero es algo triste, ¿no? Imagínense que durante 20 años Wallace había coleccionado insectos y los llevaba pues con él siempre. Pues imagínense, 20 años de coleccionar algo y que lo dejes en tu casa, pues como que no. Entonces lo traía su colección de insectos todo el tiempo y él se mete a varias expediciones para seguir estudiando. Un caso muy triste, y esto es lo que le quería comentar, se incendia el barco en el que iba, ¿no? ¡Pum! Toda su colección se destruye totalmente. 20 años de investigaciones fueron literalmente quemados, ¿no? Por un descuido de una persona que andaba por ahí fumando. Es algo, una historia curiosa, pero pues es como triste, ¿no? Entonces Wallace, todo deprimido, ya no quería saber nada de la vida, se vuelve a meter a una expedición ya para quedarse en donde sea, ¿no? Y en esta expedición se van al archipiélago malayo. En el archipiélago malayo, afortunadamente llegan a este archipiélago y Wallace se baja, ¿no? Entre sus labores domésticas empieza de nuevo a coleccionar los insectos. Y se da cuenta de que son muy distintos a los insectos que él. Entonces, Wallace postula algo y dice, bueno, los organismos van a cambiar. Y de aquí sale pues precisamente lo que conocemos como evolución. Van a cambiar los organismos y van a ser totalmente distintos de hace 20 generaciones a la actualidad. Wallace envía sus descubrimientos a Darwin y ambos científicos fueron reconocidos por la teoría de la evolución, ¿no? Es una parte curiosa, es una parte interesante, porque vemos dos estratos sociales totalmente distintos. Darwin era una persona que tenía muchísimo dinero, tanto así que tenía un barco para poder irse al archipiélago y investigar todo lo que quisiera. Wallace, a diferencia, era una persona que no tenía dinero, que se embarcó en una expedición en la cual no sabía si iba a regresar, y a través de este choque de ideas se genera lo que hoy conocemos como la teoría de la evolución. Si Wallace no le hubiera enviado sus descubrimientos a Darwin, probablemente hoy en día no sabríamos qué es la evolución. Porque Darwin tenía mucho miedo de no tener razón. Darwin era una persona que era reconocida en la sociedad. Era hijo de médicos. Imagínense, en ese entonces los médicos tenían una relevancia todavía mayor que la que tienen hoy en día, ¿no? Entonces, Wallace y Darwin proponen la teoría de la evolución. Vamos a ver qué es la selección natural. Darwin y Wallace empezaron a intercambiar cartas y pues obviamente nos dicen hoy en día, o más bien lo que ellos nos dijeron, lo conocemos hoy en día como selección natural. La selección natural se conoce como el conjunto de procesos mediante los cuales los organismos se van a adaptar a su entorno. En la imagen ustedes tienen una gallina, ¿no? Una gallina actual, y lo que pudo haber sido una gallina hace unos años, ¿no? Propiamente esta especie, la que ustedes ahí abajo ya la vieron. Un dodo, ¿no? En la era de hielo es un pájaro dodo. Estos pájaros es igual una historia medio triste porque las personas que llegaron a donde vivían los dodos traían consigo pues a su gatito, a su perrito, ¿no? Y entre sus cosas también había ratas. Los dodos eran unos animales muy bonitos y muy grandes, ¿no? Si ustedes ven una fotografía de un ejemplar de dodo que por ahí alguien logró disciplinar y logró preservar, pues son animales así, chonchotes, grandototes. Imagínense el tamaño como de un pavo, ¿no? El dodo más o menos andaba de ese tamaño. Sin embargo, este animal no podía volar. Y al tener un tamaño muy grande,
no podía correr rápido. ¿Qué creen que pasó? Pues los gatitos, muy abusadamente, empezaron a matar a los dodos, ¿no? Y los perros también empezaron a matar a los dodos. Y los ratones y las ratas que venían con los seres humanos empezaron a comerse sus huevos. Particularmente los dodos, ¿no? Y muchas de las especies que existen en los Galápagos y en algunas otras islas alejadas, tienen la particularidad de ser muy grandes y no tener depredadores naturales o no tener muchos depredadores naturales. Esto favorece que la especie crezca y que tenga una tasa de reproducción pues baja, porque no tienen la necesidad de reproducirse mucho. Pues precisamente este cambio tan drástico en un entorno hizo que el pájaro dodo se extinguiera totalmente. Hoy en día no existe un pájaro dodo vivo. Y esto se debe a la intervención del ser humano en esas islas. ¿Qué pasó? El pájaro dodo no fue apto para el entorno que cambió. Entonces, nosotros podemos determinar o podemos definir a la selección natural como este conjunto de procesos que hace que los seres vivos puedan sobrevivir a esos cambios en su entorno, porque el entorno tampoco es fijo. El entorno va a estar cambiando continuamente. ¿Preguntas hasta este momento? No. ¿No? Ok, vamos a la evolución. La evolución tiene que ir aparejadamente y muy, pues, de cierta manera ligada a la selección natural, de cierta manera misma. La evolución es un conjunto de procesos, ¿vale? Mediante los cuales los organismos van a cambiar de forma adaptándose mejor a su medio ambiente. A diferencia de la selección natural, la evolución es un proceso muy largo. Puede darse hasta a lo largo de millones de años. Esa precisamente es la razón por la cual hoy en día no vemos que los changuitos se vuelvan seres humanos. Los cambios en los organismos se van a transmitir de generación en generación y esto a lo largo de mucho tiempo después va a dar origen a especies diferentes. Especies diferentes que entre sí no van a poder reproducirse, ¿vale? Si yo no. Si una persona busca cruzarse con un chango, con un orangután, pues no van a poder tener hijos. Son especies distintas, ¿vale? Y esto, pues, precisamente está aparejado a un proceso evolutivo. ¿Preguntas sobre evolución? ¿Sí queda claro la diferencia entre selección y evolución? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Sin embargo, yo les decía que necesariamente tenía que haber una relación entre ellas. Vamos a comentar un poquito esta parte. Darwin y Wallace nos decían que los seres vivos cambian o a través del tiempo o a través de las condiciones climatológicas, condiciones en general, ¿no? Sin embargo, nos dice que estos cambios no son algo fijo. Estos cambios se pueden dar de repente y por eso hablamos de la aleatoriedad de los cambios, ¿no? Darwin y Wallace también nos mencionan que esos cambios van a estar determinados por la selección natural. Sin selección natural no existe evolución. ¿Vale? Si los organismos no cambian, entonces no podríamos hablar de un proceso evolutivo. Aquí viene la parte interesante que yo les iba a contar. ¿Qué es más importante? ¿Que algo sea más fuerte o que sea más apto? ¿Más fuerte o más qué? Más apto. Pues más apto, ¿no? Sí, exacto, es más apto. Esta idea ha surgido y siempre se ha comentado, ¿no? Que la supervivencia del más fuerte. ¿Sí lo han escuchado por ahí? Que la selección natural favorece al más fuerte. Pues, ¿qué creen? Pues no es cierto. Vamos a ver que no va a ser la selección natural la única forma en la que los organismos cambien. Los organismos van a cambiar necesariamente de acuerdo a su entorno, pero no necesariamente por la selección natural. Yo les voy a comentar una cosa muy interesante. Ese leoncito que ustedes ven ahí abajo es una especie de león que se llama león de Ngorongoro. Hace muchos años, unos leones entraron a un cráter grandísimo que existía en África y no se pudieron salir. Hagan cuenta pues, que andaban caminando por ahí, como en
la película del Rey León y ¡pum! Se cayeron a un cráter. En ese cráter buscaron salir, pero no pudieron. Entonces se empezaron a reproducir ahí. Dentro de ese cráter también existían otras especies que les dio pues, la capacidad de seguir cazando, de sobrevivir. Estos leones, los leones de Nongoro, hoy en día no son reproducibles entre otros leones. Yo no puedo sacar un león de Nongoro y reproducirlo con un león africano, porque la descendencia que ellos dan es una descendencia infértil, no puede seguir reproduciéndose. Entonces, algunos de aquí dicen que eso no es selección natural. Yo diría que pues de cierta manera sí, ¿no? Pero eso es algo que conocemos como una selección geográfica. También nosotros tenemos la selección, digamos, artificial. ¿Saben si hay vacas salvajes? Sí. No de la película. No hablo de la película. Existen vacas. Pues sí, ¿no? Hay vacas locas. No, sí. O sea, a lo mejor no, o sea, que se alteran y así, sí. Bueno, pero esas no son vacas salvajes, ¿no? No, Que se alteran. las vacas no existen en la naturaleza. Las vacas es el ejemplo perfecto de la evolución artificial o de la selección artificial. El ser humano empezó a cultivar vacas. Sé que suena como raro esa palabra, pero sí. El ser humano empezó a agarrar vacas, ¿no? Que no eran como hoy en día las conocemos, y empezaron a reproducirlas. Empezaron a buscar los mejores genes que aprovecharan para ellos. Por ejemplo, que dieran mucha leche. Y por eso es que las vacas hoy en día tienen ubres muy grandes, ¿no? A diferencia de cualquier otro animal, las ubres de la vaca son extremadamente grandes. También empezaron a desarrollar más músculo. No hay animal más musculoso en este mundo que el toro Angus. Los toros Angus son animales totalmente musculosos. Entonces, la selección natural, en este caso, pues no aplica. Es una selección artificial. Si nosotros soltamos vacas a un entorno salvaje, ¿qué creen que pase? Pues se vuelven salvajes. No, se van a morir. Ah, sí. Porque las van a empezar a cazar. No son aptas para correr. Jamás van a ver a una vaca correr. O no lo suficiente para que la coma un león. O para escapar de un león. Las vacas es un ejemplo perfecto de una selección artificial. Y podemos nosotros decir que hay una evolución de las vacas, ¿no? Son muy distintas las vacas de hoy en día a las vacas de hace 200 años. ¿Preguntas hasta este momento? No. Ok. No. Pues yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Nos quedamos con cuatro diapositivas, súper rápidas, de hecho, pero pues que sí llevan cierta carga, ¿no? Sería bueno que las comentáramos. Les voy a dejar por ahí la cuestión de los bichitos que existen en las Islas Galápagos. Les recomiendo que investiguen y que vean el documental de los pinzones de Darwin. A veces es como medio pesadito, pero es muy interesante. ¿Preguntas, chicos? Una vez más pregunto. No. No, profe. ¿Seguros? No. Seguro. Ok. Nada, todo El día de bien. mañana vamos a terminar con este tema y vamos a dar un repaso muy grande, muy general a todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿vale? Porque el día viernes yo les voy a dejar por ahí en Classroom un examen. Entonces, si tienen preguntas, vayan leyendo hoy para que mañana las esclarezcamos, ¿vale? Ok, profe. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Sí. Adiós. Adiós a tu perrito también. Chao. Bye. Ay.